Entonces, continuando como con la temática del mes de noviembre, estamos hablando acerca de espresso. Vamos a ver un tema que yo diría que es fundamental, supremamente fundamental al momento de buscar preparar un buen espresso. En la clase de hoy, básicamente puede estar la clave para que en barra podamos sacar expresos consistentes, ya que podamos sacar expresos que uno tras otro son uniformes, es decir, extracciones uniformes, y a su vez, en términos de individuales, un expreso que tenga un muy buen balance, un expreso balanceado. Entonces, vamos a arrancar con este tema bien importante. Recuerden que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden escribirla en el chat y ya cuando habilitemos el espacio de preguntas podemos darle respuesta a todas sus dudas o a las participaciones que quieran hacer. ¿Listo? Entonces arrancamos con el tema de la clase de hoy, que es distribución, channeling y presión. ¿Listo? Entonces, vamos con eso. Entonces, cuando vamos a preparar espresso, recordemos que, como vimos en la primera clase, cuando vimos los datos históricos de la evolución de la máquina y demás, se definía el espresso como más que una bebida, un método de preparación rápido, que produce una bebida intensa, fácil de tomar, y así como es de fácil de tomar, también es rápida. Entonces es algo que te da un impulso de energía y sigues con tu día normal. Ahora bien, este método requiere de unas condiciones especiales, no solo por parte de la máquina, sino también por parte del café, que como ya sabemos tiene que ser una molienda fina, que el café debe tener X o Y tueste, ¿cierto? Entre otros factores. Entonces, para preparar espresso se usa, o digamos parte de la máquina, se usa un aditamento que es el portafiltro, dentro del cual va encajado el filtro, que es una canastilla metálica. Entonces el portafiltro es este mango que se coge y en el portafiltro va encajado el filtro como tal de café, que es en donde finalmente reposa el café que se prensa o que se tampea, ¿cierto? Debido a que es un método de extracción que nos da una taza o que nos da una bebida tan corta pero tan intensa, tenemos muy poco tiempo de tomar algún correctivo, como por ejemplo podemos hacer al preparar un café filtrado, ¿cierto? Que si nos equivocamos de pronto podemos manipular el vertido o algunas variables para tratar de arreglar un poco el posible mal resultado. En un espresso ese margen de tiempo se reduce mucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca hacer ahí? Tener una preparación del café previa a la extracción lo mejor posible, ¿cierto? Entonces, contrario a como sucede, por ejemplo, con un método filtrado, que simplemente es moler y poner ya en el filtro previamente purgado, como ya sabemos, es poner el café allí y homogeneizar un poco la cama que quede planita. En un espresso, lograr una cama de café para extraer que sea consistente y que sea adecuada puede ser ligeramente más complejo. Sin embargo, no debe ser complicado, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Qué o cómo podemos lograr a través de unas técnicas muy sencillas una pastilla de espresso o una cama de café para espresso que nos dé como resultado una bebida rica, una bebida intensa, con notas marcadas y que nos permita tener consistencia entre una extracción y otra? Entonces, la pastilla de espresso, como se puede ver acá en la imagen, es esta cama de café, generalmente es plana, cuyo grosor no es demasiado alto. De eso depende mucho de la capacidad del filtro, que es este anillo que se ve acá.
Hay filtros más profundos, otros filtros más bajos, de acuerdo a cómo esté diseñado pues la extracción. Entonces, generalmente debe cumplir las siguientes características. Entonces, debe tener una densidad uniforme, es decir, que el total de la masa de café que se esté usando debe estar distribuido homogéneamente por toda el área. Es decir, la densidad, por ejemplo, en el punto que estoy señalando aquí con mi mouse, debe ser igual a la de este punto, e igual a la de este punto, e igual a la de este punto, y así sucesivamente. También debemos tener una fracción apropiada de espacio vacío. Es decir, se necesita tener, entre comillas, unos espacios vacíos o unos pequeños bolsillos de aire que permitan que el agua pueda fluir. Si fuera una pastilla literalmente de solo café sólido, no sería posible que el agua pudiera tener un flujo correcto a través de ella, ¿cierto? Entonces se necesita también un poquito de vacío que le dé esos caminos al agua por los cuales puede pasar a través del café y, como ya hemos visto en el caso del espresso, erosionar los componentes que finalmente se van a traducir en la bebida. La pastilla, debido a estas dos condiciones anteriores, densidad uniforme y fracción apropiada de espacio vacío, también eso le va a permitir y debe cumplir que resista las condiciones de la extracción. Entonces, la extracción del espresso sabemos que es una extracción distinta, es una extracción un poco más intensa, un poco más violenta. Estamos hablando de una presión considerable de 9 bares, hay veces un poco más o un poco menos, ¿cierto? Y eso obviamente es un esfuerzo que la pastilla de café debe soportar y debe soportar bien. Entonces, si bien es normal que la pastilla se desgaste, como vamos a ver en un momento, también debe mantener o tratar de mantener su estructura casi que intacta, aunque suene contradictorio. O sea, debe simplemente soportar esa presión de agua que se le está aplicando, el agua que está pasando y mantenerse íntegra. Eso va a ser un garante de que es un café que cuando examinemos esa pastilla ya extraída, ese café quedó bien preparado, hubo una correcta extracción. Lo ideal es que también sea una superficie lo más plana posible. ¿Por qué? Pensémoslo de esta manera. Cuando tenemos un portafiltro encajado en la máquina en el grupo, en la máquina de espresso, vamos a tener una columna de agua que está golpeando el café. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una superficie con una inclinación, el agua va a golpear primero aquí, luego acá, ¿cierto? Entonces la idea es que en una superficie plana, como mi mano, baje una columna de agua que baja de forma vertical y cuando golpee el café, lo golpee todo al mismo tiempo, golpee toda esta área al mismo tiempo. De esa forma se puede tener una extracción homogénea también de esa misma pastilla. Y finalmente, si todas estas, digámoslo como características o normas se cumplen, vamos a tener, como les decía al principio, consistencia en las extracciones. Tanto a nivel individual, vamos a tener una muy buena bebida, como también luego de preparar un espresso tras otro. Esto es una recomendación que nos llega desde Barista Hostel y nos dicen una profundidad de cama menor, es decir, una pastilla de café más delgada, va a permitir el uso de la molienda fina. ¿Qué sucede con la molienda fina? Recordemos que la molienda fina significa que el área superficial o superficie que tenemos disponible para la extracción va a ser mucho mayor. ¿Qué va a suceder en el caso de un espresso? Que la extracción entre la parte superior de la pastilla y entre la parte inferior, o sea, entre la superficie y el fondo, la diferencia de extracción entre esas dos superficies va a ser más pequeña.
debido a que el área es mucho más pareja al momento de trabajar con esas moliendas. ¿Qué es lo que nos indica acá el señor Matt Berger o el equipo de Barista Hostel con esta afirmación? ¿Qué nos permite eso? Lograr una pastilla consistente, como les mencionaba en la diapositiva anterior, y además va a permitir una pastilla compacta y que permita, que resista mejor los esfuerzos que debe soportar durante la extracción. Entonces, esto, si bien no es una regla como tal, sí es una recomendación, o sea, es algo a tener en cuenta para experimentar y ver qué sucede ya en nuestras situaciones particulares. Listo. Entonces vamos a hablar, ya que mencionamos las características que debe tener la pastilla, vamos a hablar de cómo podemos obtener esa pastilla. Entonces, vamos a ver el primero de los pasos más importantes para obtener precisamente una pastilla adecuada y por ende una buena extracción de un espresso. Entonces, primero tenemos la distribución del café. Entonces, la distribución del café no es más que cómo se distribuye el café en el portafiltro o en el filtro, que en este caso, recuerden, este es el filtro, y este aditamento con el mango es el portafiltro. Pues la distribución nos habla de qué tan bien distribuido o qué tan bien distribuida está la masa de café en el espacio que tiene disponible, ¿cierto? ¿Qué nos asegura o qué debemos tener en cuenta para lograr una buena distribución? Que esté la misma densidad, que se logre la misma densidad tanto a lo largo como lo ancho, como la profundidad de la pastilla. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, toda la pastilla debe ser igualmente densa, debe ser una pastilla homogénea, que es lo que permite aquí el segundo punto. Recuerden que cuando estamos hablando de un ajuste de molienda, va a haber un pequeño porcentaje de partículas de café por encima y por debajo. Es decir, van a haber unas partículas más gruesas de lo que queremos y van a haber otras partículas más finas de lo que queremos. Y eso es normal, hasta cierto punto. Con la distribución estamos asegurando que en toda la cama de café que vamos a formar, tengamos el mismo número en cada zona o un número cercano en cada zona de partículas finas, medias y gruesas. Entonces, las partículas que hay acá son los mismos tamaños que debe haber acá, los mismos que debe haber acá, y eso va a asegurar también un correcto flujo del agua a través de nuestra cama de expreso. Y lo que les mencionaba en el primer punto, una fracción homogénea de espacios vacíos, perdón, que se logra a raíz de esta afirmación. Si tenemos una distribución homogénea en el tamaño, por ende vamos a tener una distribución homogénea de esos espacios por los que el agua puede fluir. Entonces, ¿cómo se distribuye de manera homogénea? ¿Cómo se distribuye bien? Entonces, tenemos varios métodos que pueden usarse para ellos, algunos más efectivos que otros. Entonces, por ejemplo, como primer método de distribución tenemos los métodos grooming o métodos limpiadores, y son métodos que trabajan mucho en lo superficial de la cama de café. Es decir, cuando tú los usas para distribuir, retiras el método y ves que la cama en efecto se ve horizontalmente pulida, se ve muy bonita, pero no nos aseguran que la profundidad de la cama esté perfectamente homogénea, tenga, como les digo, una distribución, una buena distribución, una correcta densidad. Si bien se pueden usar, es bueno también acompañarlos de otras técnicas. Muchas veces, entre estos métodos de distribución, se usa, por ejemplo, o también se incluye dentro de esos métodos lo que está haciendo el señor acá en la foto,
y es hacer una pequeña limpieza con el dedo del portafiltro, que también va a ayudar a distribuir el café en la zona superficial. Luego tenemos de estos métodos conocidos como tapping, que es literalmente darle unos pequeños golpes al portafiltro por un lado o por el otro, ya sea adelante o hacia atrás, de forma que el café por acción de esos golpecitos se distribuya. Esa es una de las técnicas más recomendables a la hora de lograr una buena distribución, según los resultados ya de varias investigaciones. Entonces, simplemente, como les mencionaba, es coger el portafiltro y de una forma muy gentil dar unos pequeños golpes hacia un lado, unos pequeños golpes hacia el otro, hasta que veamos que el café quedó distribuido homogéneamente. Eso es algo que casi que como todas las técnicas, no solo en el café, sino en otros ámbitos, debe entrenarse. Entonces, si no están acostumbrados a hacerlo, al principio va a ser un poquito, va a costar un poco, incluso va a tener un poco de sinsentido, pero realmente cuando se domina con 2 golpecitos o un golpecito, 3 golpecitos, ya tenemos una distribución muy adecuada para llevar a cabo nuestra extracción. Y luego tenemos los métodos, son los WDT o los Wise Distribution Technique, y estos métodos lo que hacen es que funcionan de forma similar a los métodos grooming, que nos ayudan a pulir sobre todo la parte superficial de la cama del café, pero estos están diseñados para entrar en toda la pastilla de espresso, en toda la pastilla de café que estamos formando y remover desde la superficie hasta el fondo. Entonces, con esa remoción, eso se hace con unos giros, también se consigue una distribución muy homogénea, porque entonces ya no estamos hablando de solo lograr una superficie bonita, una superficie que se vea horizontalmente bien, sino que estamos hablando de que el café desde la misma superficie hasta la parte de abajo esté perfectamente homogeneizada y distribuida. Entonces, digamos que en resumen, los dos métodos más recomendables a la hora de manejar o de buscar una distribución serían los dos últimos. Ahora bien, se pueden mezclar. Pues, por ejemplo, podemos hacer un tapping, distribuir, como les decía, con unos pequeños golpecitos y luego asegurar la cama con un limpiador o con un método de grooming que nos ayuda precisamente a asegurar esa superficie horizontal para luego proceder a hacer la presión. Bueno, les recuerdo entonces que esta clase, como las anteriores, las que vienen y mucho otro material producido por la escuela, va a estar disponible en Patreon. Entonces, aquí está www.patreon.com/scoffeecollege. Ahí pueden encontrar todo lo que se está haciendo pues alrededor de la educación con el café. Listo. Entonces, luego de que aseguramos una distribución homogénea, una buena distribución que nos asegure una pastilla densa en toda su extensión, llega el momento de compactar. En este caso, lo que se conoce como el tamping o el tampeo o el apisonado o la presión o la compactación. Tiene muchos sinónimos, pero todos significan lo mismo. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Pues cuando estamos hablando de tamping o de tampear, lo que hacemos es cumplir con varios requisitos que dentro de la distribución de pronto pueden no llegar a cumplirse, pero que se pueden corregir desde este punto. Entonces tenemos que romper algunos grumos de café que se forman, que es normal la formación de algunos grumos en cierta medida. Nos permite también eliminar grandes espacios de aire, entonces nos ayuda también a tener una distribución homogénea de los espacios vacíos, lo que les mencionaba ahorita. Nos ayuda también a tener una pastilla que resista las condiciones de extracción, que resista la presión, entonces darle un poco de fuerza
a esa cama de café para que sea capaz de resistir esa columna de agua que va a pasar a través de ella. También nos ayuda a uniformizar algunas imperfecciones que puedan haber en nuestra distribución, que lo ideal es que sean las menores posibles, pero obviamente siempre va a haber alguna cosa, ¿cierto? Y con el tamping se pueden ayudar a corregir y nos ayuda a tener una superficie perfectamente horizontal, que recuerden que es lo que necesitamos para que el agua pase homogéneamente a través de todo el café. Listo, sigamos acá. Entonces, ¿qué requiere el tamping? Sobre este tema hay, digamos, un poquito como de controversia debido a las diversas técnicas que hay y a las consideraciones que la gente, valga la redundancia, considera que debe tener el tampear para lograr el resultado que se espera. Una de las cosas que hay que tener en cuenta de la mano con hacerlo homogéneamente, hacerlo bien, es que esta es una tarea que debe hacerse pensando en, digamos, en nuestra salud como baristas. Debe manejarse también un tema de ergonomía, una técnica que tenga ergonomía. ¿Y esto por qué? El espresso es una de las bebidas que más rota en una tienda de café normalmente. Eso significa que al día tampear es un movimiento que se vuelve repetitivo dado la cantidad de veces que hay que realizarlo. Los movimientos repetitivos pueden lastimar seriamente los músculos o los tendones de las manos y acarrear problemas de salud que puedan llegar incluso a la incapacidad. Entonces, por eso debe tenerse muy en cuenta cómo estamos haciendo esa mecánica de cómo estamos tampeando para evitar esos daños por ese movimiento repetitivo, pero a la vez lograr el resultado que esperamos al cumplir esta función. Entonces, ¿qué es lo principal que debe tenerse en cuenta a la hora de hacer un proceso de tamping, ¿no? O de compactación? Es que la fuerza que se va a hacer con el tamping no se haga con la muñeca, que no sea una fuerza solo de la muñeca, sino que sea una fuerza del brazo entero. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tener una posición que nos permita hacer fuerza con el brazo casi que desde el codo y que todo el antebrazo, incluida la muñeca, esté en una posición natural y en posición vertical. Entonces, con esa posición vertical no vamos a tener que hacer demasiada fuerza en nuestro codo o en nuestro brazo. La muñeca no se va a ver lastimada, nuestra mano tampoco, pero vamos a lograr una fuerza suficiente para lograr la compactación que necesitamos. Correcto. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque les digo, vuelvo y les reitero, un espresso es una bebida de hacer mucho al día y un movimiento repetitivo es muy peligroso. Y más para nosotros los baristas o preparadores de café, cuyo elemento principal de trabajo, pues aparte de lo sensorial, son nuestras manos. Entonces hay que cuidar eso también. Listo. Entonces aquí entra el debate y es la fuerza con que se debe hacer este proceso. Entonces, ¿qué dice, o digamos qué sería lo ideal? Lo ideal es lograr una pastilla lo más densa posible dentro de los límites humanos, utilizando la menor fuerza posible. Entonces, lograr la mayor densidad usando la menor fuerza posible. ¿Eso qué nos va a permitir? No lastimarnos la muñeca, como les decía, no lastimarnos el brazo y obtener la pastilla que queremos. Por eso es importante la ergonomía a la hora de tampear. Algunos teóricos o alguna teoría dice que la fuerza que debe aplicarse en esta área son 10 kilogramos. Sin embargo, algunas investigaciones
refutan esto y dicen que en realidad la fuerza que debe aplicarse para hacer una correcta compactación no es tan alta. Entonces, ¿qué dice, digamos, lo más reciente en cuanto a esto? Es que la fuerza que generalmente se cree, en este caso los 10 kilos, para compactar, en realidad es mucho menor. Y la explicación va por las siguientes razones, digámoslo así. La primera es que vas a llegar a un punto cuando estés compactando en que simplemente por más fuerza que hagas, no vas a poder presionar más. La cama de café no va a bajar más, por más fuerza que tú apliques, así te pares sobre el tamper. Ya para lograr eso necesitarías casi que destruir cada partícula de café para que se puedan juntar aún más, ¿cierto? Pero dentro de los límites de lo normal es poco recomendable, digamos, usar una fuerza excesiva por eso, porque va a llegar a un punto en que por más fuerza que hagas, lo único que vas a lograr es lastimarte tu brazo, ¿cierto? La pastilla no va a cambiar mucho después de cierta fuerza aplicada, que es lo que vamos a ver aquí a continuación en una gráfica que les tengo preparada. Además, hay que tener en cuenta que el tamping, la compactación se hace para que la pastilla resista las condiciones de presión y extracción que va a tener dentro de la máquina de expreso. Pero no olvidemos que es que la máquina de expreso está ejerciendo 9 bares de presión. Y esos 9 bares de presión es mucha más presión de la que nosotros podemos llegar a ejercer con el brazo al momento de estar realizando una compactación. Entonces realmente no se hace necesario tener una pastilla tan extremadamente compactada, porque además de que no es humanamente posible, la máquina igual va a hacer un esfuerzo mucho mayor en ese sentido, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá qué pasa. Entonces tenemos, perdón, tenemos un gráfico de densidad de la pastilla en el eje Y con la fuerza en el eje X. Y tenemos dos zonas marcadas. Entonces, en la primera zona que tenemos un café que terminamos de distribuir, le dimos unos golpecitos, le dimos con el limpiador, nos quedó la superficie perfecta para tampear. ¿Qué pasa ahí? Un cambio pequeñito, cambios muy pequeños en la presión, poca fuerza en la presión, van a generar cambios muy drásticos en la densidad, porque todavía hay aire, hay mucho aire dentro de esa pastilla, ¿correcto? Luego, lo que sucede es que una vez llegamos a esa mayor densidad de la pastilla, a la mayor densidad con el menor esfuerzo, una vez llegamos a esa mayor densidad, miren que casi que se va a mantener constante por más fuerza que se aplique, ¿cierto? Entonces, lo de esta zona de acá, donde dice fuerza exagerada, va a ser casi que igual si es que hay alguna diferencia con respecto a lo que ya logramos acá. Entonces, ¿qué es esto? Un exceso de energía, un exceso de fuerza, que vuelvo y les repito, puede reiterar en una lesión. ¿Por qué es importante? Discúlpenme, me devuelvo acá. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Lograr la mayor densidad de la pastilla con el menor esfuerzo posible. Es porque hay una creencia y es que se ve en tiendas que al momento de calibrar sus expresos, calibran también el tamping. Y a ver, o sea, seamos sinceros, los seres humanos no somos máquinas. Entonces, en contraste con esta gráfica, si digo que voy a tampear muy suave o que voy a compactar muy suave o que voy a compactar un poquito más durito, ¿tú cómo aseguras que la fuerza que aplicaste la primera vez es igual a la fuerza que aplicaste la segunda vez o la tercera vez? ¿Sí me hago entender? O sea,
¿tú cómo puedes asegurar que siempre vas a presionar el tamper el mismo poquito que tú supuestamente calibraste para tu espresso? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo ideal? Realizar un poquito más de fuerza, un poquito más de fuerza, asegurarnos que logramos esa densidad, o sea, es presionar hasta que el tamper ofrezca resistencia, hasta que la cama, perdón, ofrezca resistencia, que veamos que ya la fuerza que tenemos que aplicar es demasiada, ya no vale la pena, es presionar hasta ahí con el menor esfuerzo. ¿Qué logramos con eso? Logramos reducir una variable que pues, sabemos que es mucho dentro de un proceso como la preparación de un espresso que tiene tantas variables. Logramos reducir una variable de forma que nos puede ayudar también a lograr una mejor consistencia. Es reducir qué variable, es reducir que apliqué un poquito de fuerza o que apliqué un poquito más de fuerza y decir, obtuve la mayor densidad. Obtuve la mayor densidad con la menor fuerza posible. Es mucho más fácil calibrar de esa forma. Listo. Entonces, ya distribuimos bien, ya tampeamos bien. Entonces, se supone que eso nos va a permitir evitar este problemita que se menciona acá. Entonces, vamos a ver de qué se trata el channeling o la canalización. Entonces, cuando la pastilla de espresso se ve extraída, se ve a esas condiciones de presión y de temperatura que le toca soportar dentro de la máquina, dentro del filtro, es normal que ocurran este tipo de situaciones, que se generen unos microcanales a través de la pastilla, que se generan algunas grietas, o sea que la pastilla se parta un poco, y que se generen también unos canales un poco más grandes. Lo más normal sería que solo se generasen estas microcanalizaciones, es decir, unos canales muy pequeñitos, porque por más uniforme que distribuyamos, siempre va a haber también la variable del molino, por ejemplo. Entonces, es muy difícil que si nos vamos ya a ser muy rigurosos, muy rigurosos, que todos los, qué sé yo, todos los 40 mililitros de agua pasaron a por absolutamente todo el café sin dejar una sola partícula. O sea, hasta ese punto llevar las cosas es complejo, ¿cierto? Entonces, es normal también que se presenten algunas pequeñas imperfecciones que son parte del proceso, pero que son tolerables. Hay otras que pueden no serlo tanto y nos pueden indicar que algo en la preparación de nuestra pastilla de espresso está fallando. En este caso vamos a hablar principalmente de esto, de las canalizaciones. Entonces, ¿qué sucede con las canalizaciones? Resulta que, como veíamos en las clases de aguas, muy al principio, el agua tiene la propiedad de que no es fácilmente compresible, no se puede comprimir. Y lo que ocurre al momento de preparar un espresso es precisamente una superficie que está representando una resistencia y por ende está intentando comprimir el agua que está entrando a presión. Entonces, entre la pastilla de espresso y la bomba de la máquina que impulsa el agua están casi que comprimiendo el agua, ¿cierto? Como el agua no se comprime, va a buscar la manera de salir lo más fácil posible. Y ese caso es la pastilla de espresso, como se ve acá. ¿Qué sucede entonces en estos casos? Cuando no se tiene una adecuada distribución en la pastilla, cuando no distribuimos bien, cuando no tampeamos bien, quedan espacios vacíos en exceso, quedan zonas donde hay menor densidad, o sea, donde hay menor masa de café que en otras, el agua se va a meter por ahí. Es decir, el agua siempre va a optar por el camino que le ofrezca menor resistencia. Y créanme, si ese camino está, siempre lo va a encontrar. Entonces, ¿qué es la canalización? Es zonas de menor densidad,
zonas donde no había una correcta distribución, en las que el agua pudo pasar más libremente que a través de la pastilla y no realizar un proceso de extracción homogénea de la misma pastilla. Entonces, acá en esta gráfica, en este dibujo, tenemos lo que sería un corte transversal de lo que sería el grupo de la máquina, este de acá, la columna de agua que está cayendo o que está incidiendo en el expreso, en la pastilla, tenemos nuestro café. Y tenemos, vale la pena aclarar, de una forma muy exagerada, representada lo que serían las canalizaciones, ¿cierto? Es una forma más ilustrativa. Entonces, ¿qué sucede acá? En estas zonitas no había una correcta distribución de partículas, no se hizo de pronto un adecuado trabajo al momento de compactar y el agua pasó por acá, pasó libremente por acá, pasó más rápido por estas zonas porque no le están ofreciendo resistencia, puede pasar libremente. ¿Cuál es el efecto de este fenómeno? Principalmente que lo que sería el interior de este canal, eso es un canal como un tubo, se va a extraer de forma distinta a cómo se va a extraer el resto de la pastilla de espresso. ¿Qué significa eso? Al momento de realizar la extracción, como el agua puede pasar por acá libremente y va a llevar también cierta velocidad, significa que en comparación con el resto de la pastilla va a pasar un poco más de agua por estos canales, porque toda el agua va a tender a fluir hacia allá, como se ve acá en la gráfica. Toda el agua va a tender a fluir hacia este canal y hacia este canal. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Una sobreextracción de todo ese borde interno del canal, mientras que el resto de la pastilla no se va a ver extraída a ese nivel. Entonces, ¿qué nos genera eso? Una extracción no homogénea, una extracción poco consistente, como también se representó de manera ilustrativa acá. Pues tenemos unas goticas más oscuras que representarían como la sobreextracción de estos canales, mientras que las demás representan la adecuada extracción, entre comillas, porque no toda el agua pasó por todo el café, representan la adecuada extracción del resto de la pastilla. Entonces, eso es un problema que se debe evitar. Ya en cuanto a estos temas de distribución, presión, de canalización, etcétera, entran también unas variables muy interesantes, como es, por ejemplo, la percolación, el índice de percolación, y eso tiene que ver mucho con una propiedad que se estudia mucho, que se ha venido estudiando en relación al expreso para entender mejor cómo funciona, cómo se extrae, y es la permeabilidad. Entonces, la permeabilidad es el tema que vamos a desarrollar en la próxima clase y se van a acordar de mí porque van a ver que realmente esto que les acabo de explicar hoy va a tener mucho que ver con ese fenómeno que ocurre, con ese fenómeno físico. Entonces, esta es la bibliografía que se usó. Y listo. Me queda entonces darles muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Specialty Coffee College en Instagram, es Coffee College en nuestra página web, nuestro canal de YouTube y de nuevo nuestro Patreon, donde van a poder encontrar todo el contenido que hemos estado desarrollando y que seguiremos desarrollando también a la par. Entonces, listo, creo que podemos dar inicio a la sesión de preguntas. Pues si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia, algo que nos quiera aportar. A ver, acá en el chat vi algo. Ah, sí, ya pueden activar los micrófonos libremente. Víctor, yo tengo una pregunta, bueno, se me viene a la mente.
Para el expreso, pues sí, es molienda fina. Pero me imagino Sí, que de todas maneras hay tipos de molienda fina para expreso. correcto. Siempre se va a buscar que la densidad de la cama sea la más alta. Es decir, no importa qué tipo de molienda esté utilizando, yo siempre tengo que tapear hasta dejar mi cama lo más densa posible. Exactamente. O sea, eso es porque independientemente de la molienda, nosotros necesitamos que toda el agua que la máquina va a suministrar pase por todo el café que nosotros pusimos ahí. Entonces, no tendría sentido, por ejemplo, distribuir mal o no lograr una mayor densidad, porque mira que, como les explicaba acá en las canalizaciones, imagínate que, por ejemplo, esta parte o esta mitad de la cama de café no tiene la misma densidad que esta. Si una es menor, el agua se va a ir más fácilmente por ahí. Si me hago entender, es como si Okay. estuvieras preparando un B60, por ejemplo, y solo virtieras agua hacia un lado del cono, o sea, no movieras para nada la kettle o la jarra. Imagínate que solo lo estás poniendo en un punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder en ese punto? Pues se va a extraer mucho ese punto, el agua va a fluir mucho más por ahí, pero no va a fluir como debería en la otra parte del café, ¿cierto? En este caso del expreso, como no estamos controlando el agua, no estamos controlando el vertido, sí podemos controlar la cama de café para de alguna manera lograr esa extracción homogénea que queremos. Por eso debe lograrse esa densidad uniforme, ¿cierto? Que con esa densidad uniforme, que se recomienda que sea la mayor para que también resista esta presión de agua que le está cayendo al expreso, podamos tener una buena bebida. Ok, muy bien, gracias. Dale, gracias a ti, Omar. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algo que hayan visto, que les genere curiosidad o alguna experiencia también que nos quieran compartir? Yo tengo otra Yo, por pregunta ejemplo, ahorita. Ah, dale. bueno, adelante, iba a hablar alguien más, no escuché bien. No, 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 dale, tranquilo, Omar. Ah, ya. Em, a la hora de hacer el tapping, ¿se debe de Sí. hacer presión solo una vez y presionar hasta que quede densa y ya? ¿O es incorrecto hacer la presión y luego quitas el tap para ver qué tal quedó y si no le puedes volver a dar? ¿Es correcto eso o tiene que ser solamente una vez? O sea, lo ideal es hacerlo en un solo movimiento. En un solo movimiento, ¿Por exacto. qué? Sí, ¿por qué? Porque mira que estamos cuidando mucho la distribución, estamos cuidando mucho esa densidad. Entonces, si manipulamos mucho ese elemento tan delicado que sería la cama de café, corremos el riesgo de perder el trabajo que hemos hecho previamente. Entonces, ¿qué es lo ideal al momento de realizar el tamping? Que, por ejemplo, el movimiento sea vertical, que el tamper se retire de manera lenta, tampoco tampeamos y lo quitamos de una, porque el espacio entre, digamos, el diámetro del tamper y el diámetro interno del filtro son muy similares, entonces puede generar un pequeño vacío que también nos va a dañar la cama de café. Entonces se presiona de forma vertical para asegurar la misma densidad. Si inclinamos el tamper hacia un lado, vamos a tener problemas. Por lo que les decía ahorita, el agua va a pegar primero acá y luego acá, ¿cierto? La idea Okay. es el movimiento vertical, siempre denso, un solo movimiento, se tampea, se retira lentamente y ya está. No hay necesidad también, por ejemplo, hay una técnica que se usa mucho que es tampear y dar algunos giros. Entonces, si bien
no es necesario, pues hay muchas personas que lo hacen y les puede funcionar a manera también como de buscar homogeneidad. Pero digamos que lo principal es hacer un proceso lo más sencillo posible, porque un proceso sencillo implica que se puede replicar también de forma muy fácil, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que sea un solo movimiento y lo más sencillo posible para asegurar una correcta pastilla, una correcta replicabilidad y como les, perdón, como les decía en la explicación, evitar daños pues a nivel físico en los brazos. Ya. Un segundo movimiento sería solamente necesario como para corregir en caso de que no vea la cama pareja, ¿verdad? Exacto, y eso que de todas maneras no sería muy recomendable porque si tampeaste o hiciste la compactación y la cama te quedó así, no va a servir de mucho volver a tampear para nivelarla. ¿Por qué? Porque mira que si compactaste mucho a este lado, seguramente mucha de la masa se corrió para la parte que quedó en la punta. ¿Sí me hago entender? O sea, compactaste, hiciste esto y la masa que estaba aquí abajo hizo este movimiento, se fue para acá, hacia Sí. donde le ofreció menos resistencia. Entonces, si intentas hacer eso, vas a mover un poquito, vas a nivelar un poquito, pero no vas a nivelar del todo. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer ahí? Darle unos golpecitos, digamos, destruir, entre comillas, la cama de café, volver a distribuir y hacer el proceso de tampeado de nuevo hasta asegurar esa cama horizontal. Ok, ya, muy bien. Uh-huh. Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar al tema de hoy? Realmente les digo, esta es una de las grandes claves para asegurar que sus expresos salgan de manera homogénea, salgan correctamente preparados. Entonces, si bien son como muchos detallitos pequeños que hay que corregir, que hay que ajustar, créanme que esto en algún momento se les vuelve mecánico. O sea, ni siquiera van a tener que pensar mucho en la posición de su brazo, no van a tener que pensar mucho en la fuerza, porque es una variable que ya se eliminó, ¿cierto? Van a hacer un proceso mucho más automático, sí, mucho más interiorizado, pero que si lo logran, créanme que les va a asegurar muy buenos resultados en la calidad de sus bebidas. Bueno, ¿alguien más de pronto le gustaría aportar algo más? ¿Tiene alguna otra pregunta, algo que nos quiera compartir, que quiera decir? A ver, aquí en el chat hay algo. Dice Natalie, creo que hay que entrar a practicar. Sí, lo importante también, muchachos, como dice Natalie, es practicar mucho. Como estos son, como les decía, detallitos, es como de pronto en el deporte, o sea, tenemos que calibrar, por ejemplo, en el fútbol tenemos que calibrar nuestra pegada, o en el baloncesto nuestros lanzamientos. Aquí tenemos que calibrar mucho nuestra posición del brazo, entonces va a ser un poquito lento, un poquito dispendioso al principio, como, uy, ¿cómo lo puse mal, lo puse bien, ¿cierto? Pero con la práctica se puede interiorizar y claro que sí, ahí es cuando empiezan a aparecer, entonces, ¿cómo puedo corregir esto? ¿Cómo puedo corregir lo otro? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Mucha práctica. Y así. Y claro que sí, obviamente las preguntas que les vayan surgiendo durante su actividad, ya saben que pueden contactarnos, pueden escribirnos y se las vamos a responder pues a la brevedad, que la idea también es eso. Recuerden que
hay que experimentar mucho, mucho, hay que practicar mucho, mucho. Que por ahí alguna vez escuché o leí que tener la teoría es como leer el menú de un restaurante, pero si no pruebas nada, no puedes calificar tu experiencia. Entonces, tienes que entrar a probar, tienes que meterte ahí, practicar mucho, fallar mucho, de forma que a raíz de esos errores puedas ir puliendo tu técnica y va a llegar al punto en que vas a preparar un café muy bien preparado, muy bien extraído, sin mayores complicaciones. La crema que genere el expreso también también me puede hablar de lo bien ejecutado que lo hice. Es decir, probablemente no podrías probar todos los expresos con los que estés practicando si es que estás en una barra, por ejemplo, y estás comenzando. Pero con la crema, si uno la ve homogénea, uno puede decir, ah, salió bien, salió bien, salió bien. Digamos que sí y no, porque si bien la crema puede servirnos de indicador del estado de extracción del espresso, digo, puede servirnos. Nos puede ayudar a ver si tuvimos un espresso subextraído, si por ejemplo la crema es clarita, o si tuvimos un espresso sobreextraído, si la crema es oscura. Realmente lo que se busca es un color pardo rojizo, parejo de la crema, de pronto hay veces atigrado, indica en teoría que hubo una buena extracción. Pero también hay casos en los que el espresso presenta esas características en la crema, pero el sabor no es tan bueno, digamos que no va acorde como con esa observación. Entonces, si bien puede ser un indicador, lo último que nos va a decir el éxito o el fracaso, digámoslo de esa manera, en realidad no es fracaso, al momento de preparar un café es el sabor. Entonces, hay que hacer el esfuercito de probamos un poquito, no tiene que ser todo el espresso porque obviamente es cafeína lo que se está consumiendo y en algún momento pues seguramente va a ser nocivo, pero sí la idea es hacer el ejercicio de probar para asegurar que tanto sabor como en la parte visual, como mencionas tú, Omar, concuerden, sean pues adecuados los dos. Pero lo principal sigue siendo el sabor. Ya, ok, en boca. Ajá. Okay. Listo. Bueno, yo creo que entonces, no siendo más, vayan a practicar, por favor, practiquen mucho, sean muy conscientes de sus movimientos al principio, no solo hablando del expreso, sino de todo lo que hemos ido aprendiendo durante el curso, sean muy conscientes de lo que están haciendo y créanme que llegará el momento en que casi que por inercia van a aplicarlo y van a obtener muy buenos resultados. Todo eso será de la práctica. Entonces, bueno, muchachos, yo creo que agradecerles de nuevo su asistencia a la clase de hoy, su participación en la clase de hoy y los invito entonces el próximo martes para lo que sigue en este tema de expreso, que es el tema de permeabilización. Y ahí sí vamos a entender muy bien cómo es que funciona la extracción en un expreso. Entonces, bien atentos el martes, los esperamos por acá. Espero entonces que estén todos muy bien, que pasen una feliz noche, un feliz fin de semana y nos estamos viendo entonces. Sí, nos escuchamos después. Muchas gracias. Que tengan una buena semana. Saludos a todos. Feliz noche. Feliz noche, Ruth. Feliz noche, Omar. Joan, Natalie, que estén todos muy bien. Hasta luego.